Televisa presenta. Con funciones de Tribunal Constitucional desde 1994 y con plena autonomía ante los otros poderes de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió durante las últimas décadas un papel central en la vida de México, sentando las bases para el desarrollo de un verdadero Estado de Derecho. Por su parte, el Semanario Judicial de la Federación, órgano del Poder Judicial, acompañó este proceso de renovación, completando su 9ª época jurisprudencial y entrando en la 10ª vigente hasta nuestros días. Como intérprete de la Constitución en la máxima instancia judicial del país, la Suprema Corte contribuye hoy al equilibrio de los poderes y a la resolución de los grandes temas de la vida nacional, comprometida más que nunca con la salvaguarda de los derechos humanos. Desde el triunfo del gobierno liberal sobre el imperio de Maximiliano y hasta bien entrado el siglo XX, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflejó en sus sentencias los pasajes más significativos de la historia nacional, en los que no escapó a la fuerte influencia del Poder Ejecutivo. Cerca del fin de la 8ª época, en 1994, el Poder Judicial avanzó hacia su plena autonomía a través de una reforma constitucional que cambió su organización y funcionamiento y que otorgó a la Suprema Corte el carácter de Tribunal Constitucional. Asimismo, la magnitud de la reforma dio lugar a que se iniciara una nueva época, la 9ª, el 4 de febrero de 1995. A partir de sus nuevas atribuciones, la Corte pudo juzgar sobre la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad y sobre las competencias relativas de los poderes de la Unión y de las entidades federativas. Como parte de esta reforma, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, con lo que se relevó al máximo tribunal de los trabajos de administración del Poder Judicial, así como de profesionalizar a sus miembros. De esta manera, y con base en las nuevas leyes, la Corte se concentró en resolver los casos que ameritaban una interpretación acuciosa de la Constitución y las leyes derivadas. No menos importante resultó la incorporación en el texto constitucional de las acciones de inconstitucionalidad, como un nuevo mecanismo de control que posee la Constitución Federal respecto de la posible contradicción entre una norma de carácter general y el texto mismo de la Carta Magna. Así, al comenzar su 9ª época jurisprudencial, la Suprema Corte entró en el periodo más notable de su historia como defensora de la Constitución y de los derechos ciudadanos y en completa igualdad de circunstancias con los otros poderes de la Unión. Hacia el final de la última década del siglo XX, la Suprema Corte era ya un tribunal constitucional con plenos poderes, capaz no solamente de juzgar sobre la competencia de los diferentes órganos del poder estatal, sino también de instituciones diversas como el sistema bancario.
Las tensiones del nuevo escenario democrático se revelaron en septiembre de 1999, cuando la Cámara de Diputados emplazó al presidente Ernesto Zedillo ante la Suprema Corte para que entregara a los diputados información relevante sobre el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como FOBAPROA. Al dar comienzo a la novena época jurisprudencial en 1995, los efectos de la crisis económica desatada meses atrás alcanzaron a todos los mexicanos. Miles de familias perdieron sus casas, sus vehículos y sus pequeños negocios. Las empresas que habían evitado la quiebra realizaron recortes drásticos de personal y tan solo en aquel año 1,5 millones de trabajadores perdieron su empleo. El país se halló inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia. Iniciaremos un programa de emergencia económica. El programa contendrá medidas difíciles, pero indispensables para superar la situación, admitiendo los sacrificios que la situación hace inevitables. Si no lo hacemos así, el costo será mayor para todos, sobre todo para los que menos tienen. La devaluación, combinada con la salida de divisas y la pérdida de confianza de los inversionistas, ocasionó un brusco aumento en las tasas de interés y miles de empresas y personas fueron incapaces de cubrir sus deudas con los bancos. Finalmente, la magnitud de los préstamos vencidos ocasionó que el sistema bancario estuviera al borde de un colapso. El programa de emergencia económica tendrá la integración de un fondo de apoyo financiero con recursos internacionales en un monto que permita la estabilización financiera en el más corto plazo posible. Para impedir que la crisis se profundizara, el presidente Zedillo decidió rescatar a los banqueros y no a los deudores, lo que convirtió al mandatario en blanco de fuertes críticas. Mediante el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, el gobierno adquirió así la cartera vencida de los bancos. El rescate, sin embargo, no terminó allí. En marzo de 1998, el presidente solicitó al Congreso la aprobación de una propuesta que, en los hechos, ya estaba en marcha. La conversión en deuda pública de los pagarés emitidos por el FOBAPROA a favor de los bancos, que sumaban para entonces 552.300 millones de pesos. La impopular operación supuso incluir en el presupuesto una partida para pagar los intereses generados por el FOBAPROA. Tras meses de intensa oposición, el proyecto fue avalado por una alianza entre las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso. Los diputados de izquierda sospecharon que la discrecionalidad del rescate y una deficiente legislación bancaria habían permitido a algunos empresarios cometer abusos en perjuicio de los fondos públicos. La denuncia de uno de esos abusos llegó hasta la misma presidencia de la República el 9 de septiembre de 1999. En representación de la Cámara de Diputados, el panista Carlos Medina Plasencia interpuso ante la Suprema Corte una demanda de controversia constitucional contra el presidente. La demanda resultó histórica. Hasta ese momento, nunca antes, el Poder Legislativo había confrontado al Ejecutivo ante el máximo tribunal de la nación. La acusación contra el presidente era concreta. Según ella, el Ejecutivo se había negado a ordenar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Secretaría de Hacienda, entregaran documentos confidenciales del Banco Unión relacionados con FOBAPROA. La controversia contra el presidente atrajo la atención de todo el país.
Y finalmente, el 24 de agosto del año 2000, los 11 integrantes del máximo tribunal emitieron su sentencia de forma unánime. Contra del laudo o sentencia definitiva. El titular del Ejecutivo estaba obligado a entregar al Poder Legislativo la información completa sobre los fideicomisos del Banco Unión que formaban parte del FOBAPROA. El país estaba viviendo una situación muy compleja, la gente estaba sufriendo, pero finalmente también es un momento para responder a esas circunstancias, tomar las decisiones, asumir incluso los costos políticos de esas decisiones y conducir desde esta responsabilidad al país para superar los problemas. Más allá de sus contenidos concretos, la sentencia de la Corte tuvo un gran significado histórico. Los poderes legislativo y judicial habían conquistado un equilibrio en el contexto de un nuevo escenario democrático con una pluralidad de partidos y un presidente dispuesto a acatar las nuevas reglas del juego. Para México del siglo XXI comienza el 2 de julio. ¡No te detengas, México! ¡Saquemos al PRI de los pinos! Al comenzar el año 2000, la Suprema Corte llegó al nuevo siglo como un tribunal constitucional capacitado para resolver los casos más significativos de nuestra vida pública. Entre ellos se encontraban los relativos a la competencia de las diferentes instancias de gobierno cuando disputaban entre sí acerca de asuntos concretos. Uno de estos asuntos se presentó en septiembre de 2004, cuando el presidente Vicente Fox envió a los diputados el nuevo presupuesto de egresos para el año 2005. Tras la modificación de dicho documento en la Cámara, los diputados lo turnaron nuevamente al Ejecutivo para su publicación. Hoy, en la Cámara de Diputados se aprobó un presupuesto de egresos de la Federación que afecta los intereses de todos los mexicanos. Dificulta las tareas y los servicios que ofrece el gobierno a los ciudadanos. El presupuesto aprobado por los diputados de oposición es muestra del rechazo sistemático a las propuestas del Ejecutivo. Este proyecto opera con una lógica política que compromete el bienestar de las y los mexicanos. Impugnaré este proyecto por incongruente e inviable. Enfrentados el presidente y los diputados, la lucha entre ambos poderes atrajo de inmediato la atención de los medios. En distintos foros, los especialistas convocados tampoco se pusieron de acuerdo. Reconociendo que el artículo 72 de la Constitución no era suficientemente claro acerca de si el Ejecutivo podía o no vetar el presupuesto modificado en la Cámara. Ante este panorama y presionado por el nerviosismo que empezaba a sentirse en los mercados financieros, Fox interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte a fin de que el máximo tribunal resolviera definitivamente el asunto. La situación era inédita. Durante más de 70 años la aprobación del presupuesto de egresos no había ocasionado ningún conflicto, dado que la mayoría parlamentaria había sido casi siempre del mismo partido que el presidente, el Partido Revolucionario Institucional. La aprobación del presupuesto de egresos, hasta entonces, había sido un mero trámite administrativo.
ya no se da 8 años después, en donde El 12 de mayo de 2005, en una ajustada votación de 6 contra 5, las ministras y ministros reunidos en el Pleno de la Suprema Corte admitieron como procedente y fundada la controversia presentada por el Poder Ejecutivo contra la Cámara de Diputados y declararon que el presidente sí tenía la facultad de vetar el presupuesto de egresos. a mí me llama poderosamente la atención que estos problemas se hayan de algún modo ventilado como o triunfa el Ejecutivo o triunfa el Legislativo. Se trata de que triunfe el pueblo de México. Para el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, las causas que habían dado lugar a instituir constitucionalmente el veto del presidente provenían del exceso de facultades otorgadas al Poder Legislativo y despojadas al Ejecutivo, que habían alterado el principio de equilibrio de poder. En noviembre de 2005, finalmente, el presupuesto de egresos fue aprobado en la Cámara con grandes resistencias de todos los partidos, especialmente del PAN, que vio satisfechas solo en parte las demandas del presidente. Los efectos positivos de aquella controversia se reflejaron, no obstante, en la negociación del año siguiente, cuando los diputados aprobaron el presupuesto con 3 modificaciones menores sin excluir del debate a los panistas. A través de la Suprema Corte, la democracia mexicana había completado una nueva lección. Durante el curso de la novena época jurisprudencial, entre 1995 y 2011, algunas sentencias de la Corte validaron leyes aprobadas por el legislativo local del Distrito Federal, fortaleciendo así el federalismo y reconociendo la capacidad de los estados y el Distrito Federal para legislar sobre sus problemas y necesidades. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase a dar cuenta con los asuntos del día. El 24 de abril de 2007, en una decisión histórica, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación. Se aprueba el dictamen en lo general, con el fin de que este solo se refiera al aborto, entendido como la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Bienaventuradas tortugas, parecen tener más defensores que algunos niños no nacidos. Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal garantizaron así el acceso de las mujeres a clínicas autorizadas, obligadas a atenderlas con profesionalismo y cuidado, evitando muertes o insalubridad de las mujeres. La nueva ley desató una fuerte polémica y enfrentó a personas e instituciones tanto en el ámbito público como en el privado. Se pierden más de 3.500 vidas en esta ciudad por abortos clandestinos. Nosotros no estamos a favor del asesinato, de la muerte, ni nada de eso. Todo aquel que mata, sea asesino, abortista, eutanasia o suicida, peca y comete un gran crimen. Más allá de la previsible condena de la Iglesia Católica, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República se manifestaron en contra, aduciendo que la despenalización del aborto era inconstitucional y que la Asamblea del Distrito Federal no tenía facultades para legislar al respecto.
Pero en agosto de 2008, la Suprema Corte reconoció la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa para legislar las modificaciones al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal. Tal como había ocurrido un año antes, con la aparición de la nueva ley, la ratificación de la misma por la Suprema Corte polarizó nuevamente a la sociedad, dividida entre la aprobación y el repudio. La Arquidiócesis de México, en particular, se refirió duramente a la sentencia del máximo tribunal. Ley sanguinaria, ley de sangre, porque es lo que es. Cuando vemos cómo se practica un aborto, constatamos que es un acto violento de sangre, es un asesinato, y ellos no quieren pues que... Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, consideró que el fallo era un triunfo de la razón sobre los prejuicios de una parte oscurantista que todavía hay en nuestra sociedad. Va a beneficiar a cientos de miles de mujeres en la Ciudad de México y va a sentar un ejemplo muy importante a otros estados del país. Al finalizar la novena época jurisprudencial en octubre de 2011, el tema de los derechos humanos había ganado terreno en la agenda institucional, pero su aplicación en la realidad cotidiana dejaba mucho que desear. La reactivación de un viejo caso de los años 70, el de Rosendo Radilla, constituía un claro ejemplo de la fuerza con que la sociedad reclamaba eficacia en materia de derechos humanos, así como una urgente llamada de atención a nuestro sistema de impartición de justicia. Rosendo Radilla, un activista social aficionado a los corridos, fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974, cuando viajaba rumbo a Chilpancingo acompañado de su hijo de 11 años. Al bajar del camión para ser inspeccionado y al ser objeto de la detención, Radilla preguntó por qué se le apresaba, a él en particular. Un soldado le contestó, por componer corridos. Voy a cantar un corrido, señores pongan cuidado, yo les contaré la historia. Por aquellos años, y especialmente en el estado de Guerrero, componer corridos sobre la justicia social, ensalzando a líderes rebeldes como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, podía ser peligroso. Tal era el caso de los corridos compuestos por Rosendo Radilla, hombre respetado en su pueblo natal de Atoyac de Álvarez, donde había ocupado la presidencia municipal. Tras despedirse de su hijo y pedirle que diera aviso sobre su detención, Radilla fue conducido al excuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde se le vio por última vez. Nunca más se supo de él. En los primeros años de la década de 1970, durante la llamada Guerra Sucia en el régimen de Luis Echeverría, el Estado mexicano cometió numerosas violaciones a los derechos humanos, a través del ejército y de diferentes corporaciones policíacas. Las violaciones incluyeron con frecuencia amenazas, persecución, detención arbitraria, tortura y, presumiblemente, la muerte de varias personas, en especial activistas políticos y dirigentes sociales. El caso de Radilla se inscribió típicamente en ese contexto. Y por ejemplo, uno se va a dormir y pensar, está durmiendo, vas a comer, tendrá sed, le dolerá algo. O sea, es terrible. Y es una cosa que día a día. O sea, yo no sé si ha habido algún día de mi vida que no he pensado en él. Desde el momento de su desaparición, la familia de Rosendo Radilla denunció públicamente los hechos,
sin obtener ninguna respuesta. Determinados a interponer la denuncia en los tribunales, los Radilla agotaron las instancias de procuración de justicia, civiles y militares, sin obtener mejores resultados. Y yo dije, ya voy a dejar. Y lo soñé a él. Y entonces, que le dije yo, ay papi, ya me cansé ya. Y entonces me dijo él, a rajarse su tierra. Yo le dije, aquí mero, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces me dice, no, hija, eso no puede ser, dice. Desalentados por la falta de respuesta por parte del Estado, en 2001, los descendientes de Rosendo Radilla presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colegas jueces y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de marzo de 2008, la comisión receptora de la denuncia demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre esa misma materia, que había sido firmada y avalada por México. Entre los delitos cometidos contra Rosendo Radilla se encontraban las violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al reconocimiento de la personalidad jurídica. El 6 de julio de 2009, en una decisión sin precedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso Radilla, condenando al Estado mexicano por graves violaciones de los derechos humanos. La decisión de la Corte Interamericana significó una seria advertencia para el sistema judicial de nuestro país. A consecuencia de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió una consulta para establecer qué obligaciones tenía el Poder Judicial derivadas de la sentencia en el caso Radilla. La respuesta llegó finalmente el 14 de julio de 2011. Señalando que la obligación del Estado mexicano de cumplir con las sentencias a que se comprometió en el Pacto de San José, que en este caso serían para reparar las violaciones del señor Rosendo Radilla. La Suprema Corte fue más allá, al establecer que todos los jueces mexicanos, en el ámbito de su competencia, deben aplicar el contenido de tratados internacionales que reconozcan normas de derechos humanos cuando estas normas ofrezcan mayor protección que las del derecho nacional. La resolución de hoy consolida nuestro Estado democrático de derecho, nos acerca a conseguir que la nuestra sea una nación en la que los derechos humanos verdaderamente se respeten. El esfuerzo ha sido de todos ustedes, señoras y señores ministros, en la construcción de esta determinación. Esta ha sido la decisión en este asunto que se ha calificado como histórico. Dos importantes reformas a la Constitución en junio de 2011 incidieron directamente en la administración de justicia de nuestro país al poner los derechos humanos como el valor central de toda consideración jurídica en la ponderación de casos concretos. La primera reforma amplió la cobertura del juicio de amparo al establecer el gran interés legítimo de este juicio, con lo que el Poder Judicial puede conocer de casos sobre los que antes no se hacía justicia plena, por las excesivas formalidades a las que estaba sujeto el juicio de amparo. La reforma al artículo 1 constitucional estableció la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de promover, garantizar y proteger los derechos de todas las personas. El principio pro persona,
quedó definido como el criterio rector de toda interpretación y aplicación de las normas jurídicas y obliga a todas las autoridades, incluido al Poder Judicial, a aplicar las normas que mayormente favorezcan y protejan a las personas. Como era de esperarse, la importancia de estas reformas impulsó la transición hacia la 10ª época jurisprudencial, que dio comienzo el 10 de octubre de 2011. La resolución de la Corte sobre el caso Radilla representó una gran oportunidad para mostrar los alcances de la nueva legislación en materia de derechos humanos. No obstante, otras resoluciones notables dan cuenta del respeto que el máximo tribunal exige para la protección de los derechos de las personas en casos concretos. Uno de esos casos fue el de Aniceto Gómez y Pascual Cruz, indígenas nahuas de la Sierra de Puebla. Detenidos, procesados y encarcelados por un delito que no se probó, los inculpados no pudieron defenderse por no hablar español, ni contar con un traductor a lo largo del proceso. Condenados por la Procuraduría de Justicia de Puebla a 6 años y 10 meses de prisión por el presunto robo de un automóvil, Aniceto y Pascual habían encabezado hasta su detención un movimiento en su natal Atla, en la Sierra Poblana, a fin de lograr que el uso comunal del agua fuera gratuito. Habían menoscabado así los intereses de Guillermo Hernández, un cacique local que detentaba el control de los 9 manantiales del lugar. Nunca tuve agua potable en mi casa. La lucha que hicimos, la lucha que se hizo, el trabajo que se hizo es un bien para el pueblo, para la gente que beneficie. A eso no pienso de si me arrepiento o cómo, no. Tampoco no me arrepiento, pero lo que pasa es que hicimos un bien para todo el pueblo, por el agua. Declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional y defendidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ambas agrupaciones constataron la debilidad de las pruebas en su contra, las graves irregularidades en el proceso y el contexto político de la detención. 2 testigos que dicen haber observado los hechos y caen en múltiples contradicciones. Por ejemplo, algunos dicen que los hechos duraron 20 minutos, otro testigo dice que duró 1 minuto. Sin embargo, los 2 testigos al parecer vieron lo mismo en el mismo lapso de tiempo. En virtud de que la violación constitucional que será en estos asuntos al no contar los procesados indígenas con un traductor e intérprete que conozca no solo la lengua indígena, sino también la cultura de los pueblos indígenas, me parece que es de tal gravedad que anula, que vicia todo el procedimiento. Consecuentemente, votaré con el sentido... La Suprema Corte ordenó el 28 de noviembre de 2012 la libertad inmediata de Aniceto Gómez y Pascual Cruz al considerar que se habían violado los derechos constitucionales de los acusados por no contar con los servicios de un intérprete traductor que hablara su lengua natal. La sentencia, recogida en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, causó beneplácito, pero también reflexión sobre el futuro. ¿Qué es exactamente lo que ya no queremos que suceda en este país? Quienes llegan al inicio de un proceso y porque no hablan la lengua, porque no tienen un intérprete, porque no los entienden o los ven diferente, que es discriminación, entonces pueden llevar al caso de tener una sentencia, como lo vimos aquí, de 35 años de prisión. De eso se trata, de que deje de suceder en nuestro México. Nosotros estuvimos en la cárcel, ahí estuvimos amargando, ahí estuvimos desesperados, no sabemos cómo, pero gracias.
Aunque las reformas de 2011 sobre los derechos humanos obligaban en principio a todas las autoridades del Estado mexicano, la Suprema Corte encabezó los esfuerzos para aplicarlas de inmediato, lo que ha constituido una referencia importante para las diversas instancias de impartición de justicia en todo el país. Los derechos humanos son y deben ser compromiso de acción. Y en ese sentido, pensar, estudiar y hablar acerca de los derechos humanos es pugnar por su consecución plena en todos los órdenes de nuestra vida social. Por ello, el Poder Judicial de la Federación impulsa el cumplimiento de los derechos humanos aún ante la incomprensión de quienes suponíamos que los apoyaban y que ahora parecen ver en ellos un estorbo para el desarrollo de la sociedad. Esta nueva forma de interpretar la protección de las personas se puso a prueba en octubre de 2014 en una decisión trascendental de nuestro máximo tribunal. Se trataba de 3 pacientes con VIH-Sida que reclamaban la protección de la justicia federal al considerar que se había violado su derecho al más alto nivel posible de salud, tal como lo expresaba un tratado internacional firmado por México. La argumentación sostenida por los jóvenes Adrián, Leonardo y Rogelio, pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, apuntaba a que dicha institución había cancelado la realización de obras indispensables para el mejoramiento de la salud de pacientes con VIH-Sida atendidos en ese lugar. Esa negligencia, totalmente injustificada, había hecho posible que no validaran su derecho al más alto nivel posible de salud. En su litigio, los demandantes aludieron en particular a la construcción de una clínica especializada que, conocida como el Pabellón 13, se había proyectado de 2007 y se había suspendido 5 años después sin justificación comprobable. Investigaciones fidedignas hicieron ver que el instituto había contado con recursos suficientes para construir el Pabellón 13 sin utilizarlos finalmente para ese propósito. El 15 de octubre de 2014, la Suprema Corte de Justicia determinó conceder el amparo a los 3 pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los jóvenes Adrián, Leonardo y Rogelio. Apegada a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, la sentencia de la Corte no dejó lugar a dudas. Con esta resolución se sientan 2 muy importantes precedentes. Uno de ellos tiene que ver con la procedencia del juicio de amparo, que abre una nueva dinámica para la tutela de otros tantos derechos humanos que requieren de una protección. En el caso concreto, el derecho de acceso al más alto nivel de salud que tienen los gobernados frente al Estado. Durante el año 2014, nos indican que se registran en el país 2.289 defunciones femeninas por presunción de homicidios. Queremos decir que ya es suficiente con lo que los misóginos han hecho con nuestras mujeres. Cualquier mujer mexicana puede estar en el caso de mi hija. En otra decisión histórica, el 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte determinó por unanimidad amparar a Irinea Buendía tras años de buscar justicia para su hija Mariana Lima Buendía, fallecida en circunstancias poco claras. Los ministros de la Suprema Corte estuvieron a la altura. Tras encontrar que la investigación original presentaba irregularidades y que el caso se había cerrado con la sola declaración del esposo en el sentido de que Mariana se había suicidado, la Corte ordenó reabrir el expediente, así como una investigación profesional para determinar las causas de su muerte.
La decisión de la Corte sobre el caso de Mariana Lima constituyó una referencia central para la impartición de justicia, al establecer criterios precisos para que las procuradurías en todo el país investiguen la muerte violenta de mujeres desde una perspectiva de género. Así pues, a lo largo de un siglo y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un reflejo de la historia de México y de sus contradicciones. La Corte mexicana ha contribuido a modelar, con sus sentencias, los nuevos rasgos de la sociedad y de sus instituciones. Se ha esforzado por responder en los últimos años a las necesidades sociales y permanece como juez incansable para procurar justicia bajo los principios de igualdad, libertad, debido proceso y principio pro persona. Hoy en día, la Suprema Corte constituye un baluarte en la defensa de los derechos de los mexicanos, más allá de su condición económica, política y social. A través del estudio constante de la Constitución y de su aplicación en los casos más relevantes de la vida nacional, la Corte sirve mejor a nuestra Carta Magna, pero sobre todo sirve mejor a las personas que reclaman el respeto y la protección a sus derechos y libertades.